Hoy tenemos el placer de conversar con el licenciado Guillermo Pastore, CEO de Special Division, desde Miami, así que es todo un lujo. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar con vos conversando sobre las temáticas actuales. Bueno, para empezar, me imagino que yo creo que en enero, si no me equivoco, te hice una nota y bueno, el panorama era absolutamente diferente al que se presentó después del 19 de abril. ¿Cómo crees que afectó o cuánto más va a seguir afectando el tema del COVID y del aislamiento, especialmente en Argentina, que es obligatorio esta cuarentena que no termina nunca? ¿Cómo afectó el seguro y el reaseguro específicamente, la colocación de los nuevos negocios? Haceme un pantallazo, que sos súper especialista en esto. Gracias. Bueno, la pandemia cambió la vida de todos los seres humanos en el mundo. Argentina no es la excepción. Lamentamos horriblemente la cantidad de muertos, la cantidad de infectados. Hoy en el mundo es realmente atroz lo que está pasando y creo que todos los gobiernos de alguna u otra manera no se manejaron de la forma más adecuada. Hubo alertas tempranas que no se produjeron en el momento que deberían haber sido, sobre todo de Asia. Hubo mala utilización de los instrumentos por falta de conocimiento médico y eso fue lo que vio muy afectado a todo lo que es Europa. Creo que todo lo que es Sudamérica tuvo la ventaja de ver lo que estaba pasando y lo que podía llegar a pasar. Por eso hubo una oportunidad muy importante de prepararse y aumentar la cantidad de recursos, tanto tecnológicos como humanos, para poder atender la pandemia y que esta no genere la cantidad de muertes que generó en otros países, en el caso específico de la Argentina. Nuestra tasa realmente en la Argentina de letalidad es muy baja, es inferior al 2% y no es real porque tenemos muy pocos testeos. La tasa de letalidad es la cantidad de infectados versus los muertos y en realidad tenemos por lo menos 10 veces más. Perdón que te interrumpa. Cuando decís no es real, ¿qué decís? ¿Por el tema de los testeos exclusivamente? Exactamente, se calcula que entre 8 a 10 veces más, y no solo en Argentina, sino en muchos lugares del mundo, hay infectados en relación a la cantidad de los informados testeados. Y en un país donde se testea menos, todavía la relación es mayor. Entonces, muy probablemente en la Argentina, lejos de haber 100 y pico de mil, haya más de 1 millón de infectados, con lo cual, si es así, la tasa de letalidad todavía sería muy inferior, porque los muertos sí son verdaderos. Vos decís a esa cifra tan impresionante, me choquea este número. Bueno, no es una cifra que doy yo, es una cifra que dan los especialistas, que en las diferentes urbes, más o menos la relación puede ser entre 8 a 12 de los que realmente aparecen como testeados infectados y los que realmente padecieron o están padeciendo la enfermedad. Hay muchas personas que han contraído la enfermedad y no se han dado cuenta y han sido portadores y siguen siéndolo en algunos casos, que ya terminó su periodo de enfermedad, pero no han sido nunca testeados, entonces no están informados. Entonces eso disminuiría la tasa de letalidad. Y la tasa de mortalidad, que es en relación a la cantidad de habitantes, es realmente muy baja. Entonces, bueno, claramente la economía mundial sufrió muy fuertemente, las bolsas cayeron en todo el mundo, y la Argentina específicamente, que ya venía con una economía devastada, con una inflación muy importante, con un tipo de cambio alto, con una recesión realmente llamativa, esta pandemia vino a terminar realmente de colapsar una economía. El tema de la cuarentena creo que ya ha sido demasiado larga, todos la entienden así, pese que en este momento se está produciendo el pico de infectados y de muertos. Entonces, todo el esquema de preparación, el cual fue muy correcto, uno a veces se pregunta si uno no se podría haber preparado también, ampliando el sistema de salud, los recursos humanos y tecnológicos, para que las camas de terapia intensiva no colapsaran, sin haber hecho una cuarentena tan
estricta desde el punto de vista del análisis sectorial. Es decir, punto uno, el tema de las libertades es importante. Creo que todos hemos peleado durante siglos por las libertades. Absolutamente. El tema de cercenar la libertad creo que es demasiado fuerte. Con lo cual, significa que los gobernantes piensan que no había la suficiente inteligencia, madurez, posibilidad como para comportarse de una forma determinada, entonces había que encerrarlos. Con lo cual, desde ese punto de vista creo que es un poco cuestionable. Segundo, cortar completamente las actividades también. Sí hay periodos para hacerlo, el tema de las clases es lógico, claro. El tema de la administración pública también tiene cierta lógica, pero cuando uno se pone a analizar que hay un montón de actividades que se realizaron con muy pocos protocolos y otras no permiten hacerlas con una presentación grande de protocolos, es cuando uno realmente analiza si las cosas están hechas de la mejor forma posible. Yo creo que todos trataron de hacerlo mejor, pero a todos los agarró un poco desprevenidos y aprendiendo sobre la marcha. Como la economía se derrumbó en el mundo, en la Argentina todavía fue más complicado porque veníamos de problemas anteriores y hay que sumarle una inflación que tenemos reprimida, unas tarifas que nos están aumentando, un esquema de brecha de tipo cambiaria, la cual afecta, y al afectar la economía, indudablemente se afecta el seguro e inmediatamente el reaseguro. Es claro que a partir de una reducción de la economía, el seguro va a decrecer y el reaseguro por ende. Va a ser una torta más chica en la cual va a tener que alimentar a tantas o más cantidad de operadores que existen o existían en el mercado. Este es un poco el tema, ¿no? Perdóname, ¿qué diferencia ves en cuanto a esto que hablamos de la economía, que todos sabemos que venía ya bastante deprimida? ¿Qué diferencia ves el comportamiento de esta pandemia con otros países? No ya comparándolo con países del primer mundo, sino con países de Latinoamérica. Al no haber hecho la cuarentena, ellos salen más fortalecidos. Hablo en el tema de seguros y reaseguros específicamente. Bueno, hay diferentes resultados y análisis distintivos. Uruguay es un caso. Uruguay claramente dio más libertad, sectorizó, cuidó de una forma diferente y hoy en día los resultados de la pandemia y de la cuarentena son mucho más leves, no solamente dentro de la salud de la población, sino dentro de la recuperación económica que va a tener a futuro. El caso de Paraguay es exactamente lo mismo. Chile es diferencial, pero Chile es una economía que es robusta desde hace muchos años, con mucha credibilidad, reservas anticíclicas y probabilidades de tomar un rebote económico de una forma diferente, pese que el sistema de salud de Chile, sobre todo el estatal, deja mucho que desear. Sin lugar a dudas, Argentina ha tenido poca mortalidad, fundamentalmente porque la salud pública argentina, pese al deterioro que ha tenido en los últimos 30 años, sigue siendo maravillosa, sigue siendo de las mejores de Latinoamérica. Los profesionales que tienen la salud en la República Argentina son excepcionales desde el punto de vista del conocimiento científico, la dedicación y la vocación que le ponen. Este fue un punto que creo que jugó a favor en relación al tema de la salud y los muertos. Otro tema también que creo que jugó a favor fue todo el esquema de vacunación. En los países más desarrollados, el esquema de vacunación es mucho más leve que en la Argentina, debido a que hay enfermedades que han desaparecido. Y se está pensando que este esquema de vacunación tan fuerte que tiene la República Argentina ha ayudado también a que seamos un poco más inmunes a este tipo de calamidades. Tal es así que mi hijo pequeño, cuando se mudó de Argentina, tenía 2 años a Estados Unidos y le mostramos al pediatra el esquema de vacunación que ya había tenido, se asombró, dijo, wow, qué cantidad impresionante de vacunas tienen. Pero evidentemente, probablemente tenga algún tipo de utilidad. Bueno, la franja etaria, ¿no? O sea, las edades, ¿no? Creo que afectó mucho más también a economías como la europea, que tienen personas de mucha mayor edad que lo que puede ser la República Argentina. Claro, sí, eso es fundamental en lo que afectó. Ahora, respecto de Argentina, con el tema de la renovación de los contratos de reaseguro,
¿Cómo las agarra las compañías en este momento? ¿Vos crees que va a repercutir en que van a quedar menos compañías de seguros o que se va a tener que reducir porque el mercado se está achicando, como vos recién contabas? La teoría dice que sí, la práctica está demostrando lo contrario. La práctica está demostrando de que hay compañías que están abriendo y que hay compañías que están abriendo nuevos ramos que antes no tenían. O sea, en el corto plazo la práctica dice que no es así, que la cantidad de operadores es mayor. Eso no significa que la cantidad de prima real no nominal crezca. Muy probablemente, si uno deflacionara el volumen de prima y lo proyectase a un año vista, seguramente va a ser mucho menor lo que pasó el año pasado y el anterior también, pese a que la cantidad de operadores pueda ser parecida o mayor. Es decir, una torta menor va a ser dividida en todo caso entre más jugadores. En relación a las renovaciones contractuales de julio 1, objetivamente no hubo inconveniente, se renovó con bastante normalidad, sí hubo que hacer ajustes en relación a los análisis estimados de primas en moneda dura que las compañías de seguro analizan van a tener en el futuro, primero porque no saben realmente cuánto van a producir en un año en recesión, y segundo también, al ser medidas en moneda dura, en dólares, es muy difícil poder estimar cuál va a ser el esquema devaluatorio y poder decir qué volumen de primas de dólares va a ser. Aparte de eso, sí hubo modificación en los límites, en las prioridades, en el caso de los programas no proporcionales, y en algunos programas proporcionales sí hubo una disminución de la capacidad debido a un análisis de menor alimentación. Pero en su gran mayoría las compañías de seguro no tuvieron inconveniente a renovar sus contratos, lo hicieron a condiciones buenas, en algunos casos pagaron menos que el año pasado, en otros igual y en otros un poco más y las carteras fueron altamente siniestradas. Pero realmente tuvieron una renovación con una normalidad mucho mayor a la esperada a partir de las consecuencias que estamos viviendo mundialmente. ¿Cómo ves el comportamiento? Siempre hablamos de la Superintendencia de Seguros. Está bien que justo, digamos, estuvo 3 meses y apareció esta pandemia y no tuvo muchas posibilidades de mostrar su manera de ejecutar la superintendencia. Pero, ¿cómo ves? ¿Cómo perfilás? ¿Está como muy quieta? ¿La ves activa? Sí, al principio la vi un poco quieta, pero luego la estoy viendo muy activa. La estoy viendo muy activa en resoluciones. Están saliendo, por ejemplo, un montón de aprobaciones en relación a reaseguradores admitidos, con relación al esquema de cobros y pagos. Sacaron estadísticas de reaseguro pasivo, sacaron estadísticas de retrocesiones, sacaron normas de temas de balance. O sea, no, realmente la veo activa y respondiendo. Cuando uno tiene una inquietud, está respondiendo. O sea que desde el punto de vista operativo, la verdad que bien. Al principio claramente estábamos todos aterrorizados y todos en nuestras casas parados viendo lo que pasaba. Pero ya los últimos 2 meses y medio, 3, realmente la he visto que muy movilizada. Bien. Bueno, como licenciado en Economía, y que sos un especialista del tema, estamos en plena renegociación de la deuda. ¿Qué opinas al respecto? Que el presidente dijo que no se podía mover más de este tema, de lo que había del ofrecimiento. Bueno, creo que hay una lógica en relación a la posibilidad de pago. Eso estoy completamente de acuerdo. O sea, uno no puede decir que va a pagar algo que no puede pagar. Si efectivamente todos los análisis económicos de sus especialistas le dan que la posibilidad de pago es hasta este límite, realmente si fuese más que eso estaría prometiendo algo que no va a cumplir y sería peor. O sea, yo creo muy razonable. Obviamente hay que honrar la deuda, sin lugar a dudas, y se está renegociando. Pero uno puede pagar lo que puede pagar. Y si el país crece a una tasa determinada, no puede pagar más que lo que realmente puede. Y como está la economía de la República Argentina, también va a haber que reasignar recursos. Estamos trabajando sin presupuesto. Es decir, ya dijeron que el presupuesto 2020 no existe ni va a existir porque fue votado de una forma la cual no se preveía la situación futura y ya estaba mal calculado. Con lo cual estamos trabajando a ciegas. Hay una emisión monetaria espantosa, la cual va a generar inflación.
El que piense que la emisión monetaria no genera inflación está no equivocado, está absolutamente obtuso, porque si no, sería la contestación que una vez no hizo el exministro de Economía cuando una periodista le dijo: si la emisión monetaria no genera inflación, no cobren impuestos, paguen todo con emisión monetaria. Sí, lo recuerdo. La emisión monetaria genera inflación, pero la realidad, lo que genera inflación es la demanda de dinero. Es decir, Estados Unidos va a ser el primer país que va a recuperarse de esta pandemia en la parte económica porque tiene la máquina de emitir dólares. Al poder emitir dólares, evidentemente puede poner en el bolsillo de la gente y de los empresarios un montón de dinero para consumir y para producir. Pero ¿cómo lo puede hacer sin generar inflación? Porque la demanda de dólares que hay en el mundo es prácticamente infinita. Todo el mundo quiere dólares. Si la demanda de pesos fuese también tan grande como la de dólares, podríamos emitir todo lo que quisiésemos sin inflación. Pero la realidad es que la demanda de pesos no existe o es muy limitada, con lo cual todos quieren desprenderse de los pesos y eso es lo que genera inflación. Con lo cual, en un momento determinado, esta acumulación de pesos que tienen algunos sectores, logística, alimentación y otros varios que han recaudado, en detrimento de otros que les ha ido muy mal, van a querer deshacerse de esos pesos y van a tratar de, al deshacerse de esos pesos, tratar de resguardar sus valores en algo que les dé continuidad. Por otro lado, va a haber un aumento de consumo y con una productividad relativamente detenida, lo que va a generar es también un pequeño exceso de demanda. Un pequeño exceso de demanda con la emisión monetaria que hubo, más la acumulación de pesos que tienen algunos sectores, inexorablemente genera a una inflación muy grande. No sé si llegamos a hiper, pero que la inflación que vamos a padecer dentro de 4 o 5 meses va a ser importante. Aclaremos también que las tarifas están pisadas. Aclaremos también que hay precios controlados o cuidados. Cuando todo eso en un momento empiece a liberarse, y va a tener que liberarse, porque si no se genera desabastecimiento y mercado negro, es una historia que conocemos los argentinos de hace 50 años o 100, no importa, vamos a padecer la inflación. Y esa inflación esperemos que no esté acompañada de una recesión muy importante, porque ya la que hay es realmente importante. Hay una caída del Producto Bruto realmente pavorosa. Esta situación que está atravesando Argentina, ¿vos la ves peor que la del 2001, si bien son distintos los motivos? ¿La situación económica vos la ves más complicada? La veo más complicada en el corto y si hiciesen las cosas bien, la veo mejor en el largo plazo. Pero en el 2002 hubo muchas ventajas. Primera ventaja, hicieron una devaluación de 4-1 y nadie dijo nada. Con lo cual, de alguna forma, licuaron los pasivos en dólares. Hicieron especificación asimétrica, nadie dijo nada. Después teníamos la soja a precios increíbles. Había retenciones a las exportaciones en dólares. Con lo cual, en su momento, el presidente Kirchner tuvo superávit gemelo. Con lo cual tenía recaudación impresionante en moneda dura y un gasto público bajado en dólares de una forma muy importante a partir de la devaluación que generó el anterior presidente. Con lo cual, la situación creo que en este momento es peor en algunas circunstancias. Si se hiciesen las reformas estructurales que necesitamos, que son la reforma previsional, porque no pueden la cantidad de activos que hay hoy realmente poder abastecer a la cantidad de pasivos y que cada vez viven más, gracias a Dios. O sea, el sistema de reparto es un fracaso, tiene que cambiar. El sistema laboral, nadie quiere contratar porque más que contratar a una persona es comprarse un problema. Te compras un juicio. La poca flexibilidad laboral que hay en la República Argentina genera que todo sea más pesado. Y la reforma impositiva es fundamental. La carga impositiva que tenemos todos, consumidores y empresarios, es fatal. Y aparte, muy burocrática y muy compleja. Con lo cual, si esas 3 reformas se hiciesen, más se acordase con los acreedores externos, habría una luz al final del túnel
que espero que el presidente pueda aprovecharla. Guillermo, ¿qué proyección tenés para el segundo semestre, que ya empezó, y para el primer trimestre del 21 en cuanto a tu negocio específicamente? Nuestro negocio es realmente atípico y no ha ido mal, todo lo contrario, ha ido bien, y ha ido bien por varios motivos. Primer motivo es las compañías necesitan reasegurarse. Es la máxima solvencia y prácticamente diría que es casi la única solvencia que tiene en este momento una aseguradora. ¿Por qué digo esto? Todos los activos o la mayoría de los activos que tienen las compañías de seguro son papeles que otras superintendencias de seguros le obligaron a comprar, porque aquellos gobiernos también obligaron a comprar esos papeles, que si los tienen que realizar a valor de mercado, no reflejan lo que dicen sus balances. Es decir, si hubiese una catástrofe y las compañías de seguro tendrían que salir a realizar sus inversiones, sus activos para poder hacer frente a los siniestros sin reaseguro, no podrían hacerlo. Por ende, creo que las compañías de seguro son conscientes que el reaseguro es base de su solvencia y por eso han comprado reaseguro, y el mercado ha apostado de una forma pro Argentina, la ha apoyado y ha permitido renovar sus programas. En el tema de los facultativos ha sido exactamente lo mismo. Si hay un endurecimiento del mercado facultativo, no desde la Argentina, sino desde el mundo, ya desde el año pasado, sobre todo en lo que es líneas financieras, aeronavegación, transportes, que lo estamos viviendo ya hace un tiempo, y eso es a partir del reaseguro de los riesgos individuales. Entonces, las grandes empresas necesitan asegurar sus riesgos individuales, porque es su patrimonio. A su vez lo hacen con las aseguradoras, que claramente necesitan reasegurarlos a efectos de que si tienen un gran siniestro puedan afrontar el pago del mismo. Ahí es cuando estamos hablando de aviones, estamos hablando de empresas que manejan negocios de energía, grandes plantas, producciones de alimentos. Ese sería el gran negocio facultativo. Y las carteras de las compañías, que son cubiertas por los contratos, también para asegurar su solvencia han salido a comprar y a cubrir sus carteras ahora en julio 1. ¿Crees que esta pandemia, por lo menos en Argentina, que somos tan reacios por lo menos a contratar, excepto que sea un seguro de auto, ni siquiera seguro de vida, ¿crees que va a cambiar la mentalidad del argentino típico, más allá que no tiene posibilidades de ahorro y ese es otro de los motivos? ¿Crees que a partir de esto nos va a cambiar y va a cambiar la cultura aseguradora argentina? La verdad no creo. Sí, ¿no? Sí entiendo de que hay algunos cambios de hábitos en relaciones a los deseos del consumidor. Hay mayor requerimiento de cyber, claramente, pese que no está muy bien armado todavía en la República Argentina. ¿Por qué? Porque todos nos comunicamos con Zoom, como lo estamos haciendo ahora, o tuvimos que trabajar desde nuestras casas. Entonces los requerimientos de coberturas de cyber avanzaron. Cyber es no solo importante la cobertura en sí, sino el análisis previo de riesgo y el remediador que solucione el siniestro rápidamente para que el siniestro no sea más grande. Esa sería una preferencia distinta del consumo que se venía dando anteriormente. Creo también que las personas a partir del COVID están buscando guarecerse de una eventual pandemia. Entonces sí hay una solicitud o hay un deseo de contratar seguros contra una pandemia o algo que pueda llegar a afectar. El tema de interrupción de negocios por pandemia es una cobertura que no se está dando y que veo muy difícil que pueda llegar a existir. Y después sí me parece que hay consumidores que empiezan a analizar más en el tema de vehículos automotores el seguro por su utilización. Eso también va a ser algo un poco más revolucionario, pero creo que va a decantar. Pero de ahí a que aumente la conciencia aseguradora de una forma estrepitosa, no lo veo, y mucho menos cuando el poder adquisitivo de los argentinos está tan devaluado, lo tenemos tan complicado todo. Absolutamente. Bueno, Guillermo, y tenés, más allá de todo esto que pasó, que imagino que afectó al mundo entero, no solo a Argentina o donde vos estás en este momento, Totalmente. en Estados Unidos,
hay algunas, tenías algunos proyectos para el año que los estuvo especial que dejarlos trunco o dejarlos para otro año, o no hay algún proyecto pensado? No, sí, siempre hay proyectos. Obviamente cambiamos, o sea, la realidad es que a partir de la pandemia empezamos a analizar que el trabajo a distancia, del cual yo no estaba muy a favor, realmente, quizá porque soy viejo y quizá porque en nuestro negocio siempre fue muy transaccional, pensaba que no era útil, pero me he dado cuenta que para muchas áreas es muy útil. Me he dado cuenta también que hay sectores de la empresa que han sido más eficientes trabajando desde la casa que viniendo a la oficina. En otros casos no. Hay temas comerciales que es difícil manejarlos por Zoom o por email o por teléfono. Es una relación de personas, con lo cual hay que alimentarlo de esa forma. Pero sí, definitivamente lo que hemos analizado es pensar una empresa. Hemos invertido mucho más en sistemas este año, más de lo pensado. O sea, teníamos pensado 100 y más que duplicamos la inversión en sistemas. Eso a raíz de la pandemia. A raíz de la pandemia y a raíz de que pensamos de que tenemos que súper mejorar nuestros sistemas y tener un nivel de eficiencia y productividad muy grande. Todo lo que es también inversión en productos. Hemos contratado profesionales, a diferencia de otras empresas que echaron gente, nosotros estamos contratando más profesionales, actuarios, ingenieros agrónomos, para diseñar productos más a medida, ingenieros civiles también, o sea, profesionales para poder diseñar productos más a la medida de lo que pueda llegar a venir el futuro, no solamente para nuestro país, sino para la región. Pensamos que hay mucho talento en la República Argentina. Hoy en día ese talento medido en dólares es barato. Cobramos en pesos y esos pesos divididos el tipo de cambio que quieran son pocos dólares, con lo cual la República Argentina, desde Buenos Aires o desde el lugar de la Argentina que sea, puede proveer de servicios gracias a sus talentos a la región. Nosotros trabajamos en general con la región y nuestros corredores y especialistas están generando productos no solamente para nuestro país, sino para otros países. O sea, en muchos sentidos, o en todos los sentidos, somos exportadores de servicios, no solamente por la exportación de lo que es un reaseguro a la Argentina, sino también por la inteligencia que los argentinos están generando productos hacia otros países de la región. Pero digamos, desde este punto de vista el proyecto es el que nos encaminamos. Bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo esta charla que hemos tenido. No sé si querés contarnos algo más que se me pasó. Una cosa que sí me interesa saber, como economista también, viste que el presidente comentó que no tiene un plan. ¿Vos qué opinás al respecto? Sin hablar de nada, es decir, que vos podés seguir una economía de lo que fuere, no importa si es del país, de una empresa, si no tenés un plan. No, definitivamente creo que, y sobre todo en los Estados Unidos, para cualquier cosa que se haga, lo primero que se pregunta es ¿cuál es el plan? Yo creo que el presidente debe tener un plan. Lo que probablemente no quiera publicitarlo en este momento, creo que a lo mejor su estrategia, a partir de la refinanciación de la deuda y eventualmente toda la vivencia que hay con la oposición, el propio partido, todas las cuestiones políticas, creo que no lo está esbozando, pero estoy convencido que el presidente tiene un plan. Y lo digo convencido porque esto es una opinión completamente personal. Lo conocí un poco de lejos como superintendente de Seguro de la Nación desde el año 90 en adelante, y según mi visión, y no me canso de decirlo, fue el mejor superintendente de seguros de la nación que tuvimos. Absolutamente. Excelentes estadísticas, se desreguló el seguro, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro y los institutos provinciales, se desreguló el reaseguro, se generó todo lo que eran los fondos de pensión, que es una idea perfecta. Después no se terminó de realizar como corresponde, pero la idea era muy buena. La ley de riesgos del trabajo también, o sea, se hicieron muchas cosas muy importantes pro mercado. Con lo cual, siempre lo vengo diciendo, si es como presidente, como fue superintendente, va a ser el mejor. El futuro. Tenemos asegurado el futuro. Ojalá así sea.
Ojalá no nos equivoquemos nadie. Sí, hay que ponerle toda la fe y la fuerza porque tenemos que salir adelante los argentinos, ¿viste? No nos merecemos Si le va bien a él, nos va bien a todos. Todos queremos que le vaya bien a él, porque todos queremos que nos vaya bien a nuestra familia. Es cierto, es cierto. Bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo y bueno, ya nos veremos cuando estés por Buenos Aires y nos liberen de este encierro. Bueno, a partir de septiembre ya se puede empezar a viajar. Yo estuve ya, hice mis 15 días de cuarentena. Después de esos 15 días de cuarentena, aparte de 6 hisopados, porque acá se pueden hacer hisopados y también se compran test. O sea, tengo test seriológicos, tengo test de sangre rápidos que tengo yo, que me puedo hacer eventualmente, pero aparte también se hacen hisopados y todo lo demás, y normalmente antes de viajar, independientemente de la cuarentena, me hago un hisopado. Cuando llego, espero los 15 días, me hago otro hisopado para estar más tranquilo y después poder salir a trabajar con mayor libertad. Bueno, Guillermo, un placer otra vez, ¿eh? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.